suscrito, pueden hacerlo. Y además hoy subimos muchos videos que son interesantes para que vayamos conociéndonos entre filósofas mexicanas o en México. Pues bien, esta es una de las últimas sesiones del seminario permanente de la Red Mexicana de Mujeres Filósofas. Hoy nos reunimos para escuchar el trabajo de Nancy Ana María Sánchez Olvera. Se titula Pensamiento crítico y testimonio, reflexiones desde una teoría acerca de la adquisición del lenguaje. Ana es egresada de la licenciatura en Filosofía por la Universidad Panamericana. Escribió una tesis sobre filosofía de la mente y psicología aristotélica, un análisis comparativo. Actualmente estudia la licenciatura en Pedagogía por la UNAM y tiene como áreas de interés la filosofía de la educación y la epistemología, entre otros temas. Y le gustaría continuar con estudios de posgrado enfocándose en el carácter cognitivo del arte y estudios filosóficos acerca de la infancia. Ella nos va a presentar su trabajo hoy y como comentarista participará Jimena Portilla. Ella es licenciada en Filosofía por la Universidad Panamericana. Estudió la maestría en Filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México y como parte de estos estudios realizó una estancia de investigación en la Ludwig Maximilian University en Múnich, Alemania, y actualmente se encuentra finalizando la redacción de la tesis El mal radical en la religión dentro de los límites de la mera razón. Podemos comenzar. Ok, entonces déjenme, les comparto. Está. Okay. Bueno, pues primero les voy a empezar dando un contexto del problema en el que nos situamos. Está enmarcado en la discusión acerca de los fines de la educación. Entonces, cuando hablamos de para qué se educa, pues se han mencionado una multiplicidad de fines, como pueden ser la verdad, o por ejemplo, Alvin Goldman ha argumentado acerca de que el fin de la educación es el conocimiento, entendido como creencia verdadera. Muchos sociólogos de la educación han hablado también de la educación como, de la finalidad de la educación como reproducción cultural. Entre estos, pues, bueno, pensadores como Althusser, Gramsci, Bourdieu, etcétera. Y una de las finalidades que se han mencionado es la de enseñar el pensamiento crítico, formar pensadores críticos. Entonces, aquí la cuestión es si la finalidad de la educación es formar el pensamiento crítico, ¿cómo se debe hacer? Y si este pensamiento crítico se puede enseñar de una manera crítica, siguiendo una metodología crítica. Ante esto, pues la objeción del adoctrinamiento dice que debido a que los estudiantes, especialmente los más jóvenes o en edades más tempranas, carecen de las capacidades requeridas para evaluar razones, que sería una característica del pensamiento crítico, entonces parece ser que los procesos y los componentes mediante los que se enseña el pensamiento crítico tendrían que ser adoptados mediante adoctrinamiento. Entonces, pues con este trabajo lo que se busca es responder a esta objeción, para lo cual retomo varias de las respuestas que ya han dado algunos autores a ella, y también el aporte que intento dar es basándome en la teoría de la adquisición del lenguaje o de la lengua,
de Brunner, como retomar o enfatizar algunos puntos que me parece que no han sido tocados por otros autores. Les adelanto, pues básicamente la cuestión de la autonomía epistémica del niño de manera actual. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Y también vamos a abordar un poco la cuestión del testimonio, cuál es la relación que puede haber entre pensamiento crítico y testimonio. Y su relevancia, de la relevancia del testimonio a la hora de enseñar pensamiento crítico, si es que la hay. Bueno, entonces para ello, lo primero voy a revisar un poquito el pensamiento crítico, que entendemos por él, las características del mismo, porque pues es un concepto que ha tenido como muchos significados, ha sido tratado por muchos autores, entonces tiene como sentidos un tanto variados. Entonces vamos a tratar como de sintetizar algunas de las características más comunes. Los principales antecedentes que que muchos autores identifican para hablar del pensamiento crítico son Kant y Marx. Kant, pues porque sabemos que es el primero que hace que intenta hacer una evaluación crítica del conocimiento, ¿no? Hablar acerca de la validez del conocimiento. Y Marx, pues ya lleva como la cuestión de la crítica a la cuestión social. También se pueden identificar muchos otros antecedentes o muchos otros autores que hablan del tema, como los autores de la Escuela de Frankfurt o pues muchos de los sociólogos también o autores neomarxistas, como ya mencioné, Althusser, Bourdieu, etcétera. O en pedagogía se habla de la pedagogía crítica y se reconoce como al principal exponente y pues, de algún modo como fundador de ella, Paulo Freire. Pero todos ellos de un modo u otro se basan o beben de Kant y de Marx. Ok, entonces una definición de pensamiento crítico en la que es fácil ver como estas dos vertientes es la siguiente, que dice que se puede entender el pensamiento crítico como una forma de razonamiento que combina el análisis epistemológico y científico-social con la finalidad de comprender la realidad y además cuestionar nuestra forma de comprenderla, nuestro aparato teórico y metodológico que nos sirve para el análisis de la realidad social, para finalmente pensar en posibilidades de acción sobre la realidad estudiada. Entonces, bueno, ahí ya podemos ver algunas características de cuestionar la realidad y llevarlo como al terreno de la acción. Pues eso, ¿no? Ejercer un cuestionamiento y hacer valoraciones que nos permitan emitir juicios. Bueno, otra característica del pensamiento crítico es que algunos autores como Harvey Siegel y bueno, otros varios como expertos se han identificado que el pensamiento crítico tiene dos dimensiones. Digamos que la capacidad cognitiva, esto es las habilidades por las que somos capaces de cuestionar o evaluar las razones que se nos dan, y un componente disposicional o motivacional por el cual la gente o el sujeto está movido a cuestionar esas razones. Esto es importante como a la hora de cuestionar a la objeción del adoctrinamiento, porque los autores que han mencionado estas dos dimensiones, especialmente Siegel, mencionan que esto hace que el pensamiento crítico sea, o bueno, más bien que a la hora de enseñar pensamiento crítico, lo que estamos haciendo es formar la identidad del sujeto. Por lo tanto, Siegel considera que el pensamiento crítico no puede ser un fin instrumental, esto lo menciona en su discusión con Goldman, que considera que el fin primordial de la educación es la verdad o la creencia verdadera, el conocimiento como creencia verdadera, y entonces las habilidades de pensamiento o el pensamiento crítico sería solo un fin instrumental, entonces no es lo fundamental de la educación. Siegel, al contrario,
considera que es un fin primordial por esta razón, porque a la hora de formar pensamiento crítico estamos formando una parte primordial de la identidad del educando. Otra como característica importante que han mencionado varios autores acerca del pensamiento crítico es su relación con la autonomía. La autonomía la distinguen o la dividen en tres como aspectos fundamentales, que sería la decisión, la capacidad que tiene el sujeto para tomar decisiones, la autenticidad, que sería la capacidad que tiene de adoptar un código de conducta propio o que sus ideas sean realmente propias, no tomadas de otro, y la racionalidad, que sería esta capacidad de someter las decisiones, el código de conducta, las ideas, a una reflexión crítica a la luz de principios racionales. Por esto vemos que mucha de la discusión también acerca de si el pensamiento crítico se puede educar de manera no adoctrinante en la infancia, tiene que ver con la autonomía, ¿no? Al parecer, parecería que si que los niños no tienen todavía la capacidad o estos tres aspectos que les dan la autonomía epistémica para ser pensadores críticos desde el inicio, o para ejercer una crítica desde el inicio, y entonces si nosotros queremos inculcar esos conceptos y esas habilidades, parecería que eso tiene que ser de manera adoctrinante. Otra característica es el aspecto dialógico del pensamiento crítico. Fisherman, por ejemplo, habla de que el proceso por el que se da el pensamiento crítico es como tomar dos roles, o habla de dos voces internas, ¿no? Uno, el que crea o defiende las razones, y otro el que cuestiona y critica. Y entonces él menciona que la forma de enseñar el pensamiento crítico es hacer que los alumnos tomen esos roles de manera consciente. Esto también ya más adelante lo voy a mencionar como un poco más detallado, pero pues por ahí va como su respuesta a la objeción del adoctrinamiento. Es una cuestión de metodología, ¿no? De cómo se enseña el pensamiento crítico, cómo se enseña a tomar estos dos distintos roles. También Tamayo, Sona y Loaiza mencionan la característica del aspecto dialógico, en tanto que el pensamiento crítico es una forma de establecer y evaluar diferentes puntos de vista y sus posibles soluciones. Otra característica es, bueno, que el pensamiento crítico está muy relacionado con la metacognición, porque es un conocimiento acerca de los propios procesos cognitivos. Y entonces la metacognición se vuelve necesaria para el pensamiento crítico, para desarrollar esta capacidad de tanto de evaluar razones tanto en otros como en uno mismo, que sería más o menos lo que menciona Fisherman, de hacer un diálogo interno. Y bueno, en cuanto a la cuestión de la metacognición, también lo voy a mencionar un poco más adelante, pero también nos lleva a una respuesta a la objeción del adoctrinamiento que va por el lado de la metodología, ¿no? Lo importante sería que a la hora que el docente está con los alumnos, les enseñe a ser consciente de esos procesos cognitivos, para que después los mismos alumnos puedan autorregularse. Y finalmente, una última característica que quiero mencionar y que encontré en varios autores es la relación entre el pensamiento crítico con la racionalidad y el pensamiento científico, porque hay varios autores que equiparan, de hecho, el pensamiento crítico con la racionalidad, o sea, les parecen que son como pues básicamente lo mismo, y se identifican también con el pensamiento científico. Entonces, compartirían como características, como pues justamente el ser autocorrectivo,
Por eso pues, se menciona a Popper, ¿no? Esta cuestión de que la ciencia avanza criticándose a sí misma o corrigiéndose a sí misma o buscando como falsear las hipótesis para generar otras mejores. Okay. Bueno, pues estas serían como las características fundamentales del pensamiento crítico que pude encontrar en varios autores. Obviamente puede haber como otras porque es como un tema del que se ha hablado mucho, pero estas son las que me parecieron como las más importantes. Ahora voy a hablar un poquito sobre el testimonio, porque, bueno, parece muy evidente que el conocimiento que se obtiene mediante la educación, pues es un conocimiento testimonial, o al menos la información que se recibe se da de manera testimonial, pero lo que no queda tan claro es en realidad cuál es la relevancia del testimonio para la educación, porque también en este caso parece que dependemos mucho de cuál sea la que consideremos la finalidad de la educación. Si la finalidad de la educación va por el lado de la transmisión de conocimientos, de la reproducción cultural, entonces parece que el testimonio juega un papel muy relevante. Sin embargo, para los autores que defienden como finalidad de la educación la generación de habilidades del pensamiento o las pedagogías que van por el lado más activo, o sí, que se busca como un rol como más activo por parte del estudiante, más práctico. Entonces parecería que en realidad el testimonio no es una fuente tan relevante de conocimiento en la educación, porque aunque se reciba información por parte del adulto, por parte del docente, parece que lo que importa es que el estudiante sea capaz de evaluar esa información y de él mismo decidir si va a confiar en ese testimonio o en otro, o pues también, por ejemplo, las metodologías que van como más hacia el lado práctico, que el conocimiento se adquiera de manera más directa, ¿no? Por las capacidades perceptivas, por las capacidades racionales. Bueno, entonces acerca del testimonio tenemos como dos grandes posturas que son el reduccionismo y el no reduccionismo. En el reduccionismo se considera que el oyente debe tener razones positivas suficientemente buenas para aceptar un reporte dado, las cuales no deben ser por entero basadas en el testimonio de otros, por ejemplo, las que resultan de la percepción. Entonces, es reduccionismo porque en realidad lo que justifica el testimonio no es el testimonio mismo, sino que se reduce a otro tipo de conocimientos, ¿no? La percepción, la memoria, etc. Y por otra parte, tenemos el no reduccionismo, en el que no se necesita una labor epistémica positiva por parte del oyente para justificar el testimonio, en tanto que no exista evidencia disponible en contra del reporte en cuestión. Entonces, en el caso del no reduccionismo, podemos, digamos que, aceptar de entrada el testimonio, y lo único que nos prevendría para aceptar ese testimonio sería si de hecho tuviéramos una evidencia en contra de ese reporte. Bueno, Smith, digamos que se inclina hacia una postura no reduccionista, y él justamente propone una tesis transindividualista, la cual se divide en estas dos partes, T1 y T2, en las que T1 dice: si mi creencia P está justificada de forma testimonial, entonces está justificada debido a las buenas razones del testigo para creer P, a menos que lo esté debido a las buenas razones que yo mismo posea para creer P. Y T2 dice: mi creencia en P puede estar justificada en el testimonio, aunque mi creencia no esté justificada debido a las buenas razones que yo posea para creer P. Entonces tenemos como estas dos opciones, ¿no?
La creencia de P está justificada de manera testimonial porque yo tengo buenas razones para creerlo o porque el testigo tiene buenas razones para creerlo. Y entonces la postura de Smith sería no reduccionista por la parte de T2. ¿No? Incluso si yo no tengo buenas razones para creer P, puedo justificar el conocimiento que recibo del testimonio porque el testigo tiene buenas razones para creer que P. Por otra parte, Elizabeth Fricker, que también habla acerca del testimonio, ella primero empieza como argumentando en contra de un ideal de autonomía absoluta. Ella simplemente lo llama el ideal de la autonomía, yo le agrego el absoluta como para identificar, bueno, distinguirlo, perdón, de la autonomía de la que estuvimos hablando antes en relación con el pensamiento crítico y la autonomía que me gustaría defender más adelante. En el caso de los niños o de los jóvenes estudiantes, ¿no? Para ella, el ideal de autonomía no es ni posible, ni deseable, ni práctico. Y la razón de esto es que, bueno, como somos criaturas sociales, gran parte de nuestro conocimiento está basado en el testimonio de otros o depende de él. Y justamente ella menciona también la cuestión de la adquisición del lenguaje en las etapas tempranas, que se basan en la confianza de quien lo enseña. Eso también lo va a mencionar Brunner, bueno, ahorita lo vamos a ver. Y además, mediante esta adquisición del lenguaje, también Fricker considera que no solamente estamos aprendiendo significados o conceptos, sino que también estamos adquiriendo una visión común acerca del mundo. Estamos adquiriendo, ella dice, una teoría de sentido común que estructura y enmarca nuestro pensamiento empírico. En este punto ella también va a estar de acuerdo o va a coincidir con lo que dice Brunner, porque el aprendizaje de una lengua va a implicar para el niño la entrada en el mundo de la cultura. Ahora, bueno, por esta razón dice que no sería posible. También se le puede como objetar que eso se da como en una etapa inicial, pero ya en una etapa de madurez no tendría todo nuestro conocimiento que depender del testimonio. Y pues por ahí podría ir como el ideal de la autonomía. Sin embargo, Fricker argumenta en contra de esto porque incluso ya en una etapa de madurez, si quisiéramos evaluar de manera autónoma absolutamente todo nuestro conocimiento, considera que tendríamos como que limitarnos solo a lo que podamos conocer de manera directa. Eso quiere decir que tendríamos que dejar todos los beneficios de la sociedad moderna, ya sea como tecnológicos o todo lo que se sigue de la especialización y de la división del trabajo epistémico, ¿no? O sea, yo no podría como acudir a un especialista, acudir a un médico, sino que todo tendría que basarlo en mi propio conocimiento directo. Ahora, ya que Fricker argumentó que no se puede como aplicar ni desear este ideal absoluto de autonomía, entonces, ¿cómo y a qué grado se puede mantener la autonomía epistémica? Entonces, para ello, ella propone un principio de aceptación diferente del testimonio, que es el siguiente. Para que uno pueda apropiadamente aceptar que P, con base en la confianza en el testimonio de alguien más que P, esto es su palabra de que P, se requiere que ese sujeto esté epistémicamente bien situado con respecto a P, de manera que si hace un juicio para formar una creencia consciente acerca de P, su creencia sería casi de manera certera conocimiento, y que este sujeto, el testigo, se encuentre mejor situado epistémicamente con respecto a P que uno mismo, que es el que recibe el testimonio, y que uno reconoce que así son las cosas. Le pone como otras limitantes, o sea, lo hace un poco más detallado en el principio número 2,
que dice, uno acepta adecuadamente que P con base en la confianza en el testimonio de alguien más que P, solo si esa persona habla sinceramente. Aquí agrega como la limitante o la restricción de que el testigo tiene que ser sincero. Si está suficientemente bien situada epistémicamente con respecto a P, de manera que de hacer un juicio para formar una creencia consciente acerca de si P, su creencia sería casi de manera certera conocimiento, y si esa persona está mejor situada epistémicamente con respecto a P que uno mismo, y uno reconoce que así son las cosas, y aquí hay otra cosa que le agrega, uno no está consciente de un testimonio contrario relevante con respecto a P. Ok. Además, distingue que este principio de aceptación diferencial se puede dar de manera débil o de manera fuerte. La aceptación diferencial débil es cuando formo una creencia de que P, con base en la confianza en el testimonio de alguien más que P, cuando yo mismo no tengo una creencia firme preexistente acerca de P, o si de formar alguna creencia firme acerca de P, no consideraría la cuestión de si P usando solo mis recursos epistémicos actuales, aparte del testimonio actual de P. Por otra parte, la aceptación diferencial fuerte es cuando dejo que el testimonio de alguien más acerca de P supere mi propia creencia firme previa o mi disposición para formar una creencia firme acerca de P. Ok, entonces podemos ver que el principio de aceptación diferencial de Fricker se basa en la situación epistémica de quien da y de quien recibe el testimonio con respecto a P. Esto es la pericia del hablante. Entonces ella define al experto de esta manera. Ese es un experto acerca de P, era P, con relación a H, el oyente, en un tiempo T, solo si en el tiempo T S está suficientemente bien situado epistémicamente con respecto a P, de manera que de hacer un juicio para formar una creencia consciente acerca de si P, su creencia sería casi de manera certera conocimiento, y si está mejor situado epistémicamente que H para determinar si P. Entonces, habría dos casos en los que S se puede considerar un experto, dado un cierto estado de cosas o un evento observable. Cuando ese está, o el experto está presente de manera física en el momento de ocurrir un evento observable, mientras que el oyente no, o si ese posee habilidades perceptuales superiores a H, perceptuales o cognitivas. Entonces, la primera sería una pericia accidental, digamos, porque depende solamente, o contingente, porque depende solamente de ese momento de que está mejor posicionado como literalmente, y la otra es una pericia más estable, porque depende de sus capacidades cognitivas o capacidades perceptuales. Tomando en cuenta los tipos de pericia, Fricker considera que la aceptación diferencial débil o fuerte puede ser más adecuada en uno u otro caso. Entonces, la diferencia débil se considera apropiada cuando el hablante no tiene una pericia superior al hablante con respecto al tema, sino que es solamente experto en ese momento de manera contingente. Por ejemplo, al estar presente en un evento en el que el oyente no está. Entonces, ahí ahí solamente se puede considerar aceptable una diferencia débil. La diferencia fuerte solamente es apropiada en el caso de que la pericia del hablante no sea contingente, sino debido a su capacidad epistémica intrínseca. Entonces, para Fricker, el conocimiento que recibimos por medio del testimonio es compatible con el autogobierno epistémico porque no se da, justamente porque ella se inclina hacia una postura reduccionista. Entonces, la confianza no se da de manera ciega o de manera indiscriminada, sino que se da de manera racional. Puedo creer en el testimonio de alguien cuando tengo razones para creer que el hablante está
mejor posicionado que yo acerca de P, o en cuestión de P. Y cuando sé o puedo creer que tengo buenas razones para creer que ese testigo es sincero también. Ok, y finalmente Fricker sostiene el axioma T. Si H sabe que P debido a haber escuchado que P y confiando en el narrador, hay o hubo alguien que conoce P de alguna otra manera. Esto es, no en virtud de haber escuchado que P y confiado en el narrador. Y de ahí se sigue el corolario. Para cualquier proposición P que pueda ser conocida, debe haber alguna otra manera, además de la confianza en el testimonio, a través de la cual P pueda o haya podido ser conocida. Entonces, aquí claramente vemos que Fricker está en el lado reduccionista acerca del testimonio, porque en realidad el testimonio tiene que estar fundamentado en algo más, no solamente en algún punto, tiene que estar fundamentado en algo que no sea solamente la confianza en el narrador. Entonces, Fricker concluye en que a menudo tenemos una buena base empírica para confiar en otros, y esto es consistente con el autogobierno epistémico porque se conserva la responsabilidad sobre nuestras propias creencias. El oyente, como se plantea en el principio de aceptación diferencial 2, el más detallado, tiene que estar consciente de la situación epistémica propia y del narrador, y además tiene que estar lo suficientemente informado para saber que, para tener buenas razones para creer que el testigo es sincero, y además que no hay algún otro testimonio en contra. Entonces, aunque la postura de Fricker logra mantener la compatibilidad con el autogobierno epistémico, parecería que necesita un cierto grado de madurez cognitiva. No podríamos, como en este caso, por ejemplo, el testimonio por el cual aprenden los niños en edades muy tempranas, parecería que no sería racional o no estaría justificado precisamente por esto, porque los niños parecería que no tendrían la capacidad de evaluar todas estas cuestiones y de reconocer como la situación epistémica del testigo. Por otra parte, la postura de Schmitt, como está más cercana al no reduccionismo, parecería que sí es más apropiada para analizar las edades tempranas o el conocimiento que se adquiere por testimonio en edades tempranas, porque no requiere como un mayor trabajo epistémico por parte del niño. Lo único que necesita es que no haya razones para desconfiar, y eso creo que se puede aceptar porque el niño en realidad no tiene o no ha tenido razones para desconfiar de sus cuidadores primarios o de los adultos que están a su alrededor. Entonces ahí parecería que de algún modo podría sí estar justificada su confianza. Ok. Ahora ya nada más voy a hablar muy brevemente como de qué es el adoctrinamiento o qué se podría entender por el adoctrinamiento, y pues algunas de las respuestas que se han dado de manera explícita o que yo deduzco a partir de lo que los autores han dicho acerca del pensamiento crítico. Entonces, podríamos definir el adoctrinamiento como la inculcación de creencias mediante la cual se adopta una creencia sin evidencia o de manera no crítica. Y este tipo de creencia no está abierta a evaluación racional. Por esta razón, el adoctrinamiento bloquea permanentemente la capacidad de la víctima para pensar por sí misma y evita que evalúe de manera crítica la evidencia de las creencias inculcadas. Por esta razón, autores como Siegel o Kuipers y Haye consideran que el adoctrinamiento no puede ser deseable en ningún caso. O sea, incluso aunque quieras inculcar creencias positivas o aunque quisieras
formar, por ejemplo, esto, racionalidad o pensamiento crítico, si fuera de una manera adoctrinante, esto no puede ser deseable nunca, no puede ser positivo, porque en realidad lo que estás haciendo es bloquear de manera permanente la capacidad del sujeto para pensar por sí mismo y evaluar de manera crítica. Entonces, pues algunas de las respuestas a la objeción del adoctrinamiento son pues, estas tres las que yo como identifiqué. Uno, se basa en la autonomía futura del educando y la autenticidad relacional. Coopers y Haji hablan de la autenticidad relacional porque consideran que una creencia se adopta de manera auténtica, no tanto debido a que la obtengas como por tus propios medios, sino más bien de manera relacional, esto es, en cuanto a que las acciones que se sigan de esa creencia no limiten la capacidad crítica. Y en las que la gente pueda seguir ejerciendo un cierto control. Entonces, esto está relacionado con la definición que vimos antes, ¿no? Para ellos, no es tanto la cuestión de que el conocimiento de los conceptos o las creencias se adopten por vía de testimonio, por ejemplo, de alguien más, sino el hecho de que no se bloquee esta capacidad para que la gente tenga control en el futuro de sus propias acciones. Ajá, y las acciones que se derivan de estas creencias que fueron adquiridas. Entonces, para ellos la autonomía del niño a la que se refieren no es una autonomía actual, porque no se refiere a que el niño tenga capacidad en el momento de la educación, del que se da ese proceso educativo, para evaluar razones, sino que hablan como de la autonomía futura, porque se supone que esta educación va a permitir que el niño en el futuro tenga esa capacidad de evaluar razones. Y esta adquisición de habilidades o de disposiciones no socava la responsabilidad de las acciones que tengan en un futuro y que provengan de ella, ¿no? Otra posible respuesta es acerca de la circularidad positiva de la racionalidad. Esto es, Siegel considera que la racionalidad es como un círculo virtuoso, o sea, en realidad no se puede de manera racional defender la irracionalidad. Entonces, no habría manera de que se enseñe racionalidad por medios irracionales. Disculpa que te interrumpa, Ana. Sí. Quisiera una aclaración ahí. No entendí muy Sí. bien a qué te refieres con la circularidad positiva de la racionalidad. Me Ujú. parece que es una especie de argumento, una reducción al absurdo. Es así Ajá. como si estuviéramos haciendo algo irracional, que sería Ajá. como promover el adoctrinamiento, Ajá. no podríamos enseñarlo, ¿no? Porque eso es una vía Ajá. racional. No me queda muy claro, no sé si pudieras explicarme un poco Ajá. más. Sí, pues básicamente ellos consideran que no puedes elegir de manera autónoma y racional la irracionalidad. A eso es como a lo que se refieren. A ver cómo lo podría explicar mejor. Creo yo que es como las respuestas al escepticismo,
O sea, en realidad, si quisieras como abogar por la... Si quisieras abogar por la irracionalidad, y lo hicieras como mediante, por medios racionales o por medios, sí, por medios racionales, ahí ya pues sería como un argumento a favor de la racionalidad, porque no lo estás como haciendo por medios irracionales, ¿no? O sea, si tu, si tu defensa se basa en medios racionalidades, de algún modo le estás dando valor a la racionalidad. Creo que más o menos por ahí va. Entonces, y bueno, lo relaciono como con el escepticismo por eso, ¿no? O sea, si en escepticismos muy radicales, si en realidad te comprometes con el escepticismo, te limitas y ya no puedes como acceder a la discusión porque entonces ya no puedes, no crees, por ejemplo, en conceptos comunes o sea, ya no estás abierto al diálogo, ¿no? Por ejemplo, por eso, no sé, Aristóteles compara a los escépticos con una planta, ¿no? O sea, es eso, si tú realmente te comprometes con el escepticismo, en realidad ya no te quedas fuera de la discusión y creo que más o menos esta es como la respuesta aquí, o creo que por ahí va la idea de estos autores. Si te comprometes con la irracionalidad, entonces quedas fuera de la discusión racional. Y si tú defiendes la irracionalidad por medios racionales, de algún modo ya estás aceptando, ya estás dando por hecho la racionalidad y el valor de la racionalidad. Creo, más o menos, esa sería la idea. Sí, queda muy claro. ¿Sí? Gracias. Ok, bueno, y ya la última como respuesta a la objeción del adoctrinamiento va por la metodología. O sea, en realidad no importa tanto que el niño no tenga, de hecho, las capacidades completas o estén desarrolladas o estén maduras para evaluar las razones, lo que importa es la forma en la que enseñamos pensamiento crítico y que esto no sea de una manera adoctrinante. Entonces, como acerca de eso, pues encontré como varios artículos que hablaban acerca de filosofía para niños y la metodología que se usa en filosofía para niños, que es la de la comunidad de investigación, ¿no? Entonces, buscar que la forma por la que se enseña el pensamiento crítico sea de una manera muy participativa. Esto también se relaciona con la cuestión de la metacognición y de como el aspecto biológico del pensamiento crítico, hacer que los procesos cognitivos de los estudiantes se hagan conscientes. Ok. Bueno, entonces ya, ahora sí, por fin voy a mencionar solo algunas cosas acerca de la teoría de la adquisición del lenguaje de Brunner y por qué me parece que de aquí podríamos tomar algunas cuestiones que siento yo no han sido tratadas por otros autores. Bueno, el primer punto es que como ya vimos también en Fricker, para Brunner el aprendizaje de la lengua significa la entrada en el mundo de la cultura. Además, para Brunner, durante la adquisición del lenguaje son estos los tres aspectos, la sintaxis, la semántica y la pragmática, son inseparables. Entonces, Brunner da muchísimo énfasis a la cuestión de la pragmática, hace referencias como muy directas a Austin y la cuestión de los actos del habla, el cómo hacer cosas con palabras, habla mucho acerca de los usos del lenguaje. Ajá. Esto es importante porque no es una teoría completamente naturalista, ni tampoco completamente una idea convencional del lenguaje, sino que busca como la interacción entre las dos partes. Para esto, él considera que sí hay ciertas facultades cognitivas originales, pero estas están mediadas y se ven y están desarrolladas por la cultura.
Las facultades originales cognitivas serían la disponibilidad de medios. Esto quiere decir, muchos de los procesos cognitivos que se dan en la infancia aparecen actuando en apoyo de actividades con relación a un objetivo. Para Brunner, el niño aprende a usar los medios para lograr un fin desde una edad muy temprana, por lo que desde el inicio los niños parecen estar adaptados para la acción, ¿no? Entonces aquí otra vez lo que importa es el uso, lo que importa es la acción de las capacidades cognitivas, es el que nos permiten como actuar en el mundo. Y esta capacidad se ve en el niño desde edades muy tempranas. Menciona como ejemplo la cuestión de que los niños de meses a veces se chupan el dedo o succionan con la intención de enfocar mejor visualmente los objetos, ¿no? Entonces, son cosas que no estarían como de entrada relacionadas y el niño desde el inicio busca utilizar los medios que tiene con miras a un fin. Bueno, otra de las facultades es la transaccionalidad, en la que una gran parte de la actividad del niño durante el primer año y medio de vida es extraordinariamente social y comunicativa. Y aquí menciona, bueno, Brunner y también muchos otros psicólogos han mencionado como la importancia de la respuesta social para el niño, ¿no? O sea, supongo que sí han visto como esos experimentos en los que ponen a interactuar a la mamá y al bebé y están como jugando y de repente le piden a la mamá que ya no interactúe, ¿no? Entonces el bebé empieza a hacer cosas y la mamá se queda así como neutral y el bebé pues busca la respuesta, ¿no? Y después ya como que se pone a llorar por eso, ¿no? Entonces, pues parece muy obvio que desde el principio los niños en realidad son muy sociales y que una motivación muy importante es la social, esta como necesidad de interacción. Otra de las facultades es la sistematicidad, pues también Brunner considera que desde el principio, desde edades muy tempranas, se puede ver cómo las acciones infantiles son muy ordenadas, bastante sistemáticas, tal vez no con el orden que nosotros esperamos, pero sí la manera como en la que los niños exploran el mundo sigue un cierto sistema. Y esto también, esto y la capacidad de abstracción se relacionan como con la formación de hipótesis, que yo ahorita voy a como mencionar rápidamente como algunas otras cosas, tal vez como ejemplos o así. Los niños como pues sí, desde edades muy tempranas, desde los primeros meses, parece que sí crean como hipótesis acerca del mundo y las intentan probar. Se equivocan o no se equivocan, pero pues lo importante es esto, ¿no? Su exploración no es tan asistemática, tan irracional como podríamos pensar. Y finalmente, pues la capacidad de la abstracción. Y da un ejemplo que es la sorpresa. La sorpresa que manifiestan los niños desde los primeros meses. También encontré otra autora que justamente menciona como la cuestión de la sorpresa. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que los niños tienen expectativas y cuando esas expectativas fallan, entonces surge la sorpresa y buscan como explicar por qué la expectativa que ellos tenían no se dio. Entonces, bueno, eso ya muestra como una cierta capacidad abstractiva, además podríamos como hablar como de toda la capacidad simbólica de la que habla, por ejemplo, Piaget, que permite el juego de roles, o justo la adquisición del lenguaje que pues se da a lo largo del primer año y medio, el dibujo también, etcétera, ¿no? Que si bien tal vez no es una capacidad abstractiva tan avanzada como, por ejemplo, Piaget piensa los primeros 7 años son los de operaciones concretas, entonces todavía no es una
capacidad abstractiva tan desarrollada, pero sí podemos ver que desde el principio hay cierto grado de abstracción que permite la representación y la asimilación de signos y de símbolos. Ok, bueno, para seguir, entonces Brunner lo que hace es tomar la noción de Chomsky del el ASP, el mecanismo de adquisición del lenguaje, y a él le añade lo que es el LAS, o el sistema de apoyo para la adquisición del lenguaje. Entonces, en el caso de Chomsky, había una idea de una gramática universal y como una capacidad innata que tenemos para entender esta gramática universal y como aplicarla a los idiomas naturales, ¿no? Brunner no se queda con eso, sino que habla justamente de la importancia del entorno sociocultural, que es el sistema de apoyo a la adquisición del lenguaje, y este permite la continuidad de la comunicación entre la etapa prelingüística y la lingüística de 4 maneras principales. Una es porque el adulto realza los rasgos del mundo que para el niño ya son destacados y que tienen una forma gramatical básica o simple, ¿no? Entonces, las primeras cosas que se aprenden son pues sustantivos, ¿no? Agua, mamá, papá, pero el niño ya como distingue eso, diríamos, no sé, como la entidad, y es el adulto lo único que hace es como destacar eso, ¿no? Y hacerlo de algún modo consciente para el niño. Además, el adulto estimula y modela los sustitutos lexicográficos y fraseológicos para los recursos gesticulares y vocales necesarios para efectuar diversas funciones comunicativas. Eso, o sea, el adulto le enseña mediante el modelo y mediante la estimulación de qué maneras puede como gesticular o qué recursos puede utilizar para lograr las funciones comunicativas, ¿no? Qué tipos de tonos de voz o de gestos se utilizan para mostrar enojo o para mostrar tristeza o por si quieres pedir algo, ¿no? La entonación, etcétera, todo ese tipo de cosas. Además, los juegos formados por hechos estipulados, esto es el juego simbólico, constitutivos que son creados por el lenguaje y luego recreados en la demanda por medio del lenguaje. Y finalmente, por medio de las, se ponen en juego varios procesos psicológicos y lingüísticos que se generalizan de un formato al otro, ¿no? Entonces, ahí ya vamos, se va como avanzando en complejidad en cuanto a las situaciones reales y a las situaciones también lúdicas, que están como restringidas por el entorno cultural y por la dinámica familiar en la que vive el niño. Y creo que, a ver, déjenme ver si no estoy olvidando algo. Bueno, pues ya, entonces ya como voy a concluir. Ya nada más como mencionando las cuestiones que a mí me parecen relevantes de esta teoría de Brunner, que podemos relacionar como con esta discusión del pensamiento crítico, del testimonio, y como les mencionaba, pues para mí lo importante sería como reconocer o enfatizar, al menos desde la filosofía, esta autonomía, cierta autonomía epistémica que puede tener el niño. Creo que ya al menos desde la psicología del desarrollo, desde la psicología educativa, ya empieza, o sea, ya hay cierta como tradición, ciertos autores que justamente estudian las capacidades cognitivas de los niños desde edades muy tempranas y por las que
se ve que en realidad les damos como poco crédito a las infancias en cuanto a sus capacidades abstractivas, en cuanto a su capacidad para generar hipótesis, pero creo que sí haría falta analizar esto desde la perspectiva filosófica, porque, o sea, justo a mí me sorprendió mucho ver que las respuestas se basan en esto, en la autonomía futura o en la metodología que sigue el docente, pero en realidad no parece que desde la filosofía nadie le dé como ese crédito a las infancias, como que en realidad se da mucho por hecho, siento yo, esto, el que sus capacidades cognitivas no están del todo maduras, no están desarrolladas, entonces no hay suficiente campo para hablar de que puedan evaluar razones, etcétera. Pero, por ejemplo, cuando empezamos a ver como estos ejemplos, la cuestión de la sorpresa, o por ejemplo, hablando de la cuestión de cómo se aprende el idioma, a mí una de las cosas que me sorprende mucho es que y eso creo que lo mencionan, aquí no lo traté, pero lo menciona Howard Gardner, en La mente desescolarizada, y también yo lo veo con mis hijos, los errores que tienen los niños al hablar no son arbitrarios. O sea, por ejemplo, Gardner pone el ejemplo de los niños en inglés, a veces los niños dicen mouses en lugar de mice, pero no es un error arbitrario porque sigue una cierta regla sintáctica, que los plurales llevan ese. O mis niños, por ejemplo, no dicen, en lugar de puse, dicen poní. Tampoco es arbitrario, o sea, porque ahí ellos se dan cuenta de que hay ocasiones en las que el pasado de primera persona termina en i y ellos lo aplican de esa manera. Se están equivocando, pero entonces ahí podemos ver cómo si tienen ciertas hipótesis y las prueban. Bueno, ese es como un aspecto. Eh, Otra cosa como que me parece importante, pues es justamente como la interacción, ¿no? De las capacidades innatas con el entorno sociocultural. También pues es como una discusión un poco vieja en filosofía, como entre la naturaleza y la cultura, y creo que es bueno como retomar todas estas posturas que buscan como una interacción entre ambas, en las que, porque en realidad es muy difícil como establecer una división tajante entre ambas, ¿no? En qué momento eh, podemos encontrar un ser humano en estado natural, ¿no? O sea, desde el principio, y por eso como retomo esto, desde que el niño nace, desde que nace en una familia, ya está como mediado por la cultura, y las primeras enseñanzas en el primer año ya están mediadas como de manera cultural, ¿no? Entonces no podemos como separar esa parte. Y en cuanto como al pensamiento crítico, también como defender la interdependencia entre las dos partes, ¿no? Entre quien enseña y entre quien aprende. Eh, defender que ambas partes tienen un rol activo, ¿no? O sea, porque Brunner, como a diferencia de Chomsky, le da un rol más activo a los adultos en cuanto a la enseñanza de la lengua, porque no se trata solo de las capacidades naturales que tenga el niño, sino que requiere justo de este apoyo, de que los adultos a su alrededor lo inicien en las prácticas culturales y en el uso de la lengua como una herramienta cultural. Y pues creo que lo mismo se puede ver como en otras áreas de la educación, en otras cosas que se enseñan. Eh, los docentes tienen que tener un rol activo, pero también hay que defender el rol activo de los estudiantes, ¿no? Entonces, ahí es una interacción y una interdependencia entre ambos. Y bueno, creo que también es una cuestión que yo creo que habría que defender en cuanto a filosofía de la educación, porque en realidad, pues en pedagogía podemos ver varios ejemplos, ¿no? De pedagogías activas, pedagogías que ya ponen como el énfasis en el estudiante, como Montessori, Waldorf, o incluso, por ejemplo, John Dewey, ¿no? Habla como en este sentido de la educación, de cómo el niño
tiene desde el inicio deseos, intenciones, fines propios y busca como la manera, busca los medios para conseguir y lograr esos fines. Entonces, eso no quiere decir justo que tengamos como que dejar al niño que desarrolle sus capacidades así al natural, pero justo estas pedagogías también reconocen que el docente está encargado de poner como el ambiente para que diseñar el ambiente en el que el niño puede explorar de una manera controlada y sin necesidad de uno darle como de manera directa los conceptos y las cosas que uno espera que aprenda, sino dejando que él lo descubra, pero pues justo, ¿no? Como con esta idea de diseñar el ambiente en el que se da y también, pues como ya también mencionaban los otros autores, por ejemplo, en Filosofía para Niños, esta idea de favorecer la metacognición, de hacer muy conscientes los procesos, de hacerle muchas preguntas al niño para saber y que él mismo haga consciente al hablar cuál es el proceso que está siguiendo para aprender. Y pues finalmente, como en cuanto a la cuestión del adoctrinamiento, yo considero ah, que si aceptamos la objeción del adoctrinamiento, estaríamos dando por hecho una concepción muy pasiva del niño y eso me recuerda, o sea, tal vez ya es como un tema aparte, pero no puedo como evitar pensar en ello, las ideas sobre la resistencia de de Henri Giroux, porque él justamente como critica a estos autores, Althusser, Gramsci y Bourdieu, que al hablar, por ejemplo, de la educación como el aparato ideológico del Estado y de cómo el sistema constriñe al individuo para la reproducción de la fuerza de trabajo, se olvidan también como de que el individuo tiene fuerzas propias y tiene justo fines propios que busca lograr, y entonces esta como búsqueda de imponer un sistema no se da sin tensiones, ¿no? Entonces, por eso él habla del concepto de resistencia. Entonces, creo que justamente eso se puede ver como en la cuestión del adoctrinamiento, y el adoctrinamiento no se podría como aceptar así sin más, porque si aceptamos o si nos damos cuenta que el niño desde muy temprano tiene eso, tiene necesidades, tiene fines, tiene deseos que va a intentar cumplir. Eh, por lo que yo considero que el adoctrinamiento tiene que darse siempre de una manera violenta, ya sea física o simbólica, pero siempre, pues como ya mencionaba en la definición de Siegel, es una manera en la que se coartan las capacidades críticas, las capacidades racionales, las capacidades para evaluar cuestiones, pero como esas capacidades ya vienen, de hecho, desde el principio, la manera en la que las puedes como eliminar tiene que ser una manera violenta, sí o sí. Entonces, por lo tanto, pues yo estoy de acuerdo con los autores que dicen que no hay manera en la que el adoctrinamiento pudiera ser deseable, ni siquiera cuando buscas o cuando tienes una finalidad buena, ¿no? Para enseñar. Y pues bueno, creo que ya eso sería todo de mi parte. Y pues ya, gracias por escuchar esto. Espero haber sido más o menos clara. Y pues ya. Sí. Muchas gracias, Ana. Le cedo ahora la palabra a Jimena. Muchas gracias. Gracias, Vianney. Gracias, Nancy, por invitarme a comentar sobre tu trabajo. Fue muy interesante. Entonces, a continuación, pues, te leeré algunos de mis comentarios. Nancy presenta una interesante defensa de la educación enfocada en el pensamiento crítico. Esta perspectiva pedagógica enfatiza el papel activo del niño
a partir del desarrollo de habilidades cognitivas y disposiciones o actitudes personales que le permiten al niño o al estudiante en general formar cierta autonomía. Llama la atención en las teorías defendidas por la ponente la conjunción de las aptitudes teóricas o comprensivas del mundo con las aptitudes pragmáticas que permiten al niño tomar decisiones y relacionarse con el mundo a partir de acciones. Esta integración entre conocimiento teórico y práctico me parece una cualidad valiosa e integral de la enseñanza crítica. En la ponencia se expone con claridad los argumentos de diferentes autores que discuten sobre el papel del testimonio en el pensamiento crítico. El testimonio, especialmente en los primeros años de vida, es un acompañante indispensable en el aprendizaje del niño. Aún con la necesidad de recurrir parcialmente al testimonio, la ponente concluye que esto no implica un adoctrinamiento, pues este no apela a la evidencia ni a la crítica. En la última parte de su ponencia, Nancy presenta a modo de ejemplo una teoría en la cual el lenguaje se forma por la colaboración de nuestras facultades originales con la cultura. En la adquisición del lenguaje, el adulto ayuda al niño en su comunicación e interacción con el mundo. Este ejemplo me parece muy adecuado para pensar en el equilibrio del testimonio y de la autonomía, lo que evita la disyuntiva entre una autonomía absoluta, que es imposible, como ya nos explicó, o el adoctrinamiento. Y ahora sí, formularé 3 preguntas, que algunas de ellas me he dado cuenta ahorita en tu exposición que ya más o menos se resolvieron. Entonces, aún así, si en alguna de ellas como piensas necesario profundizar, me parecería muy bueno. Entonces, en la pregunta número 1 dice, en la introducción mencionas que el fin primordial de educación crítica se distingue de otros fines como el de la creencia verdadera, la cual busca la transmisión de la verdad. Sin embargo, tengo la siguiente duda. ¿Cuál es la relación de la educación crítica con la verdad? No sé si prefieras que lea las preguntas todas o vamos deteniéndonos. Si quieres, vamos de una por una, porque si no, luego se me olvidan las otras preguntas. Bueno, pues la discusión de los fines de la educación es como una de las cuestiones más importantes en filosofía de la educación. Pues es responder a la pregunta ¿para qué educar o para qué estamos educando? Entonces, al respecto, se han como propuesto una gran cantidad de fines y yo mencioné como solamente algunos de los que considero más importantes. Uno es como la verdad, y a eso se equipara con posturas como la de Goldman, que consideran que el conocimiento es creencia verdadera. Bueno, creo que en general en epistemología la postura más importante sería eso, ¿no? Que el conocimiento es una creencia verdadera justificada. Entonces, el fin de la educación, según el cual lo que haces es obtener conocimiento, o sea, ¿para qué educas? Para obtener conocimiento, sería pues eso, ¿no? Para obtener creencias verdaderas. Ahora, esto es importante para esta discusión porque si la finalidad primordial de la educación es obtener creencias verdaderas, obtener verdades, pues entonces parece que en realidad el conocimiento testimonial tiene mucho peso, porque, o sea, considerando ya también la cantidad de conocimiento acumulado que tenemos culturalmente, no es práctico, ni no, o sea, no podrías como esperar que el niño aprenda todo lo que el conocimiento que tenemos hasta la actualidad por medios propios. Entonces, ahí a fuerzas tienes que depender mucho del testimonio, del conocimiento testimonial del docente. Y aquí ya no lo mencioné porque sentí que ya como era desviarme un poco, pero justo también hay como discusiones al respecto muy interesantes acerca de la enseñanza de las ciencias. Ahí hay como, por ejemplo, una disyuntiva entre las opiniones de Kuhn y Popper, porque al parecer para Kuhn lo importante, o sea, como la idea que él tiene de la ciencia es que hay una ciencia normal que está como bajo un paradigma y en la que pues se busca que las teorías como que se adecúen a ese
a ese paradigma o esa ciencia normal, y entonces ya después como hay como otras cosas que no se adecúan, y entonces tenemos la ciencia extraordinaria, y bueno, ya hasta que se rompen con los paradigmas, ¿no? Pero pues parece que de entrada hay como ciertos consensos en la ciencia que se tienen como que seguir, ¿no? Entonces, él parece pensar que en cuanto a la enseñanza de las ciencias, en realidad al principio lo que se necesita es que los estudiantes dominen como los conceptos de la ciencia normal antes de que sean capaces justamente de evaluar o de proponer ya como cuestiones nuevas. Y esto pues está como pues muy opuesto a la opinión de Popper, porque Popper pues considera que la manera en la que avanza la ciencia es por el falsacionismo, ¿no? Entonces, desde el principio lo que tendrías como que asumir es justo una posición muy crítica, ¿no? En realidad no tendría como tanto caso esperar a tener como tener los conceptos necesarios o las habilidades, no, creo que las habilidades, no, los conceptos, diría yo más o menos, o las teorías, por ejemplo, tener como aprendidas las teorías para después criticarlas. Entonces, bueno, creo que por ahí va como la cuestión del fin de la educación, que es la verdad o el conocimiento como creencia verdadera. Y por otra parte, hay otros fines, ¿no? Como la reproducción cultural, que como dije, mencionan como esto principalmente desde lo que hablan como en la sociología de la educación, como la educación más bien como un método de control, como una forma de reproducir la cultura, de reproducir como la desigualdad, por ejemplo, de formar a la fuerza de trabajo, cuestiones así. Y otro posible fin de la educación es el pensamiento crítico. También hay como otras formas, como yo siento de hablar más o menos de lo mismo, como es formar habilidades de pensamiento o la finalidad de la comprensión, o sea, no tanto del conocimiento como una, una creencia verdadera, sino de la comprensión, más como una habilidad, pues justo para eso, ¿no? Para habilidades de metacognición, para evaluar razones, se relaciona, por ejemplo, también con el pensamiento creativo, ¿no? Proponer soluciones nuevas, la resolución de problemas, etcétera. Entonces, bueno, no sé si respondí más o menos, pero sí, como a eso se refiere la discusión acerca de los fines de la educación. Y pues eso creo que para esta discusión, que es como está un poco más dirigida a la epistemología, aunque luego como que me voy hacia otros lados, considero que las más importantes son la educación para fomentar habilidades de pensamiento o educación para generar conocimiento como creencia verdadera. Muchas gracias. Voy con la segunda. Sí. Si bien el testimonio y el acompañamiento del adulto en la adquisición del lenguaje son ejemplos de la influencia social en el aprendizaje, quisiera saber si el pensamiento crítico considera aspectos culturales o ambientales que pudieran incidir en el aprendizaje del niño, es decir, si propone medios para que las habilidades se desarrollen en un ambiente propicio para el niño. Aquí quiero acotar que más allá del papel de los cuidadores próximos, sino como en un sentido un poco más amplio, si se dice algo al respecto. Pues en realidad creo que no todos, o sea, al menos de los autores que yo revisé, sí, no todos hablan como de esta relación entre como el contexto cultural o el mundo de los adultos con los niños, pero en los que sí vi fue principalmente en los que trabajan filosofía para niños. Justamente ellos pues se analizan mucho la práctica
y cómo la filosofía para niños busca ser una forma de enseñar pensamiento crítico. Y ahí fue donde encontré principalmente que ellos como hablan mucho de la metodología que se sigue, que en el caso de filosofía para niños es la de la comunidad de investigación. Y pues se trata de esto, ¿no? De que el niño como que aprenda de una manera participativa. Esto es porque justamente según el método de Lippmann, de filosofía para niños, eh, enseñar filosofía para niños justo no tiene nada que ver con enseñar autores o enseñar teorías filosóficas, sino enseñar a filosofar, dice él. Entonces, pues aquí justamente la idea es hacerlo de una manera participativa, de una manera en la que el niño como que vaya llegando a ideas y conclusiones de manera propia, mediante las preguntas, mediante el cuestionamiento, y pues eso, ¿no? Hacer como este diálogo interno de manera oral para que se haga evidente en el niño, ¿no? Como los roles que se siguen del que afirma y el que cuestiona, y después eso lo pueda como ir interiorizando eh, pues ya en su propio pensamiento. Precisamente esto último que dices, creo que tiene que ver con mi siguiente duda, que es más como de aclaración. Cuando leí el texto no me quedó muy clara la cita. Y dice, en lo relativo a la comunicación del niño, retomas la importancia de los juegos como forma de colaboración entre el niño y sus cuidadores primarios. Y la cita es la siguiente ¿cómo se llamaba? ¿De Brunner? Brunner. Brunner. Ajá, de Jerome Brunner. Ajá. Los juegos formados por hechos estipulados o constitutivos que son creados sí. por el lenguaje y luego recreados en la demanda por medio del lenguaje. No me quedó muy claro el significado de eso. ¿Nos lo podrías explicar un poquito? Sí, se refiere a que, o sea, la manera como por la que se adquiere la lengua, que justo aquí es importante recordar que para Brunner no se trata solo ni de la sintaxis ni de la semántica, sino de la pragmática también, de los usos. Entonces, cuando un niño está aprendiendo un idioma, no se trata solamente de que aprenda como a hablar, sino de que aprenda a usar la lengua para lograr sus propios fines y para que sepa usarla en determinados contextos. Entonces, por eso son importantes como los juegos, y que estos se dan desde la etapa prelingüística. Dice, o sea, por ejemplo, aunque el niño todavía no tiene como la capacidad comunicativa desarrollada para seguir una conversación, la mamá desde el inicio actúa como si el niño la tuviera. O sea, ya sabes que hacen gestos y tú les contestas como si te estuvieran intentando decir algo y tú les entendías, y entonces haces una conversación ahí, ¿no? Aunque sea solamente al principio unilateral por el lado de la mamá. Y bueno, por estos juegos el niño va como, pues sí, aprendiendo las formas y los usos, los gestos, o todos los recursos que van más allá como de la pura, pues sí, capacidad oral, digamos, o verbal. Y después esto va a permitir el desarrollo del juego simbólico, en el que el niño toma una cosa por otra, ¿no? O sea, ya sabes que agarra una varita y es una espada, o así, ¿no? En el juego, bueno, obviamente aquí ya no me daba como para hablar del juego, ese es un tema como muy aparte, pero también es como muy interesante la forma en la que se dan las reglas dentro de los propios juegos y cómo los niños logran como entender como todas esas reglas y esas restricciones dentro del juego. Y aparte, bueno, en el caso de Brunner es importante porque en el juego se pueden intercambiar los roles, o sea, no siempre es el adulto el que propone el juego o el que propone como la forma en la que se va a dar la dinámica, sino que el niño también ya después puede ir adquiriendo ese rol y es el que determina, pues sí, cómo van a funcionar las cosas, y pues eso, todo eso le va generando como
más habilidad en el uso de las herramientas culturales para el logro de sus propios fines. Pues eso era todo, Nancy. Realmente eran como más preguntas de aclaración. Pero en general me pareció como muy interesante y digamos que muy bien argumentado y que demuestras también un conocimiento amplio de la bibliografía, ¿no? Que también es muy importante para que pongas en discusión a los autores. Entonces, pues eso sería todo por mi parte. Muchas gracias, gracias. Gracias, Jimena. Y bueno, yo igual aprovecho, Ana, para decirte que esta ha sido una de las sesiones del seminario que me parecen mejor estructuradas, o sea, de verdad, además de tener un argumento bastante sólido, tienes una claridad expositiva que pues es admirable, ¿no? Y también da gusto poder estar aprendiendo entre nosotras. Si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, puede alzar la mano o puede activar su micrófono. Sí, Jaciel. Hola, no me dejaba aprender esta cosa, perdón. Muchas gracias por compartirnos precisamente este trabajo. Yo me uno a lo que dicen las compañeras, está bastante claro. Sin embargo, bueno, al final de cuentas, lo que uno trae en la cabeza también luego impide que entienda uno ciertas cosas, ¿no? Entonces, digamos, me estoy disculpando desde antes por lo que quizás voy a preguntar. Pero justo porque, bueno, yo traigo ahí cierto bagaje sobre filosofía para niños y me salta mucho a la vista esta relación o este intento, pues, como de relacionar lo que es el testimonio, digamos, a nivel epistemológico, con lo que viene a ser una propuesta de enseñar pensamiento crítico o llegar a un pensamiento crítico, sobre todo a partir de una metodología como la de filosofía para niños, ¿no? Particularmente la de Lippmann, pues. Porque me surge inmediatamente la pregunta, ¿qué relevancia debería de tener entonces el testimonio si tú quieres implementar una metodología como la de Lippmann? Considerando, por supuesto, digo, te lo pregunto porque haces alusión a la metodología, entonces asumo y ya te escuché un poco más, que tienes conocimiento de esta, pues. Pero bueno, a grandes rasgos sería, me resulta un poco chocante porque, claro, lo que se busca en filosofía para niños propiamente es que el propio niño, la propia niña, sea capaz de llegar a sus propias conclusiones, que se haga un pensamiento propio, sobre todo, y que ese pensamiento propio no solo es un pensamiento crítico, sino que es un pensamiento multimodal, ¿no? Un pensamiento cuidadoso y además un pensamiento, me falta la tercera característica, un pensamiento creativo, claro, que esto también lo mencionaste, ¿no? Entonces, sí. Si queremos que los niños, o considerar ya de antemano, desde muy temprana edad en los niños, tengan un pensamiento crítico, necesariamente también deberíamos de fomentar los otros dos pensamientos, ¿no? El creativo y básicamente el de cuidado. Entonces, ¿qué relevancia tendría que tener el testimonio, digamos, dentro de este paradigma que es la metodología de Lippmann? Esa sería en concreto mi pregunta. Ok, pues en realidad yo no soy experta en filosofía para niños, o sea, sí conozco la metodología, pero en realidad creo que tú debes saber muchísimo más que yo. Y yo más bien he llegado pues un poco de rebote por otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, en esta del pensamiento crítico. Aquí originalmente lo que yo quería como era ver como justamente la relación entre pensamiento crítico y testimonio, dado la discusión o enmarcado en la discusión de los fines de la educación, ¿no? O sea, me encontré como con esta discusión principalmente entre Siegel y Goldman, acerca de uno defiende como el fin de la educación como el conocimiento y otro el pensamiento crítico, te digo, como en epistemología creo yo que serían como las principales, o la disyuntiva, ¿no? Conocimiento y comprensión, o conocimiento y habilidades de pensamiento.
Entonces yo originalmente como que estaba en esa discusión, y ahí pues entonces sí tiene como un poquito más de sentido la cuestión del testimonio, por lo que también hablaba yo de la otra discusión, ¿no? Por ejemplo, en la disyuntiva entre Kuhn y Popper, ¿no? Porque parece que si en realidad lo que importa es la acumulación del conocimiento, la transmisión de conocimiento como creencias verdaderas, bueno, pues entonces ahí sí es muy importante el testimonio, ¿no? Si en realidad como la finalidad es generar habilidades de pensamiento o pensamiento crítico, como es por donde va más la metodología de filosofía para niños, pues entonces ahí coincido contigo, en realidad parece que no tiene mucha relevancia, ¿no? Porque incluso aunque puedas como generar o recibir información de manera testimonial, en realidad lo que importa es pues la capacidad de evaluar ese testimonio. Ahora también por eso mencioné ya como empecé a adentrarme un poquito más en la epistemología del testimonio, por eso menciono también las dos corrientes o las dos principales posturas que hay acerca del testimonio, ¿no? La reduccionista y la no reduccionista, y creo que también depende de los fines de la educación, de como lo que pienses acerca de eso, cuál te acomoda mejor, ¿no? O sea, por ejemplo, en una posición, una metodología como la de Lippmann, como precisamente como mencionas tú, creo que hay la propuesta sobre el conocimiento, sobre la justificación del conocimiento testimonial, pues entonces tendría que ir más por la postura reduccionista, ¿no? O sea, en realidad todo testimonio se justifica si lo reduces a otras cosas, a otro tipo de conocimientos más directos, ¿no? O sea, ya sea por tus propias capacidades perceptivas, por tu memoria, capacidades memorísticas, por tus capacidades racionales, ¿no? Entonces ahí creo que en este caso la metodología de Lippmann quedaría un poquito más acorde con la postura, por ejemplo, de Fricker, ¿no? En la que sí es cierto, no podemos tener una autonomía absoluta, sí es cierto que desde el principio estamos inmersos en la cultura, desde que aprendemos nuestros primeros conceptos, en realidad pues aprendemos como una visión del mundo, pero eso no quiere decir que no podamos tener pensamiento crítico, que no podamos tener una autonomía epistémica, un autogobierno epistémico en ese sentido, porque el testimonio que defiende Fricker está justificado no por el mismo testimonio, sino por otras cuestiones, ¿no? Entonces ahí se mantiene la responsabilidad del sujeto que recibe el testimonio, ¿no? Porque este sujeto, como mencionaba, aún que recibe el testimonio, tiene que ser responsable y ser consciente de su propia condición epistémica, de la condición epistémica del que le está dando el testimonio, o sea, saber que el otro está mejor posicionado que yo, saber que el otro está bien posicionado en cuanto al tema, o sea, porque puede ser que sepa más que yo, pero en realidad no sepa lo suficiente como para opinar de un tema, ¿no? Por ejemplo. Entonces, tiene que estar lo suficientemente bien posicionado con respecto al tema, mejor posicionado que yo, de modo que yo pueda tener cierta confianza en la que lo que sea que diga esta persona, pues va a ser casi de manera segura, certero, ¿no? Entonces, sí, creo que pues justo como se va hacia el lado reduccionista, esta propuesta de Fricker, por ejemplo, podríamos al final decir que en realidad el testimonio no tendría como tanta relevancia si se adopta como esta, esta postura, pues que es justo como lo que tú mencionas, ¿no? En realidad no importa tanto que sea un experto el que te diga tal cosa, lo que importa es que logres que el alumno
genere las habilidades para cuestionar lo que te está diciendo esa persona. Ahora, eso no quiere decir que sea como irracional confiar en un experto, ¿no? Entonces, yo por eso, como mencioné las dos posturas, todavía no tengo yo muy claro por cuál me decantaría, porque a las dos les veo como pues sus beneficios, ¿no? Por un lado, como te menciono en esta, Fricker pues es muy seguro que salva la responsabilidad de la gente, salva el autogobierno epistémico, pero por otra parte también, por ejemplo, la postura no reduccionista o la postura de Smith, a mí me atrae por la cuestión de justo de los niños en edad muy, muy, muy temprana, en las que no les vas a pedir pues que tengan como una capacidad de discernir en qué situación epistémica están ellos y en qué situación epistémica están los adultos, pero por eso creo que beneficia, por ejemplo, la postura de Smith, porque en realidad, si consideras una postura no reduccionista, entonces no importa tanto. En realidad, ellos están siendo irracionales al confiar en el testimonio porque no tienen razones para no confiar en él. Bueno, no sé si más o menos responde. ¿Alguien más tiene alguna duda o algún comentario? Bueno, en lo que surge alguna, tal vez. Yo voy a tratar de articular. Realmente fui tomando muchas notas porque el ámbito que me interesa es la formación de docentes. Y entonces, pues, tu presentación me ayuda como a ir tratando de rastrear consecuencias para la práctica docente. Y esto último que mencionas tú de que pareciera que podemos adoptar un marco compatibilista del conocimiento por testimonio y de la autonomía epistémica en los niños, justo como relajando nuestros estándares, ¿no? De que no se requiere que alguien tenga conciencia de la posición epistémica propia y de la de los otros para confiar en ellos. Y de todas maneras, como los niños no solamente son receptores pasivos que están captando cosas y reproduciéndolas a modo de un adoctrinamiento, sino que también plantean hipótesis y las prueban y van aprendiendo de los errores, entonces sí alcanzan cierto grado de autonomía epistémica. Primero quisiera ver si voy bien entendiendo esto. Ok, pues pensándolo en el ámbito de la enseñanza de la lengua hablada principalmente, me parece que una postura de este tipo nos ayuda a pensar en ambientes no solo más activos de aprendizaje, sino también democráticos, en el sentido de que justo al reconocer esto, de que los niños no son conscientes de la posición epistémica e incluso pueden no tener una conciencia ya preestablecida o intuitiva de quién es un experto para enseñar la lengua, entonces podemos reconocer que ellos están inmersos en un mundo plural, ¿no? De estímulos, de procesos de adquisición de la lengua que no se limitan a los contextos formales de educación, donde se enseñan usos cultos o usos hegemónicos de la lengua hablada. Y eso pues justo me parece que nos obliga a replantear algunas cosas. Por ejemplo, pienso que en ese sentido podemos alentar la interacción con formas no hegemónicas de usar la lengua. Por ejemplo, a través de los regionalismos, reconocer que hay niños que hablan Spanglish, ¿no? Y que no necesariamente esto significa un retroceso o un obstáculo en el desarrollo del lenguaje. Y también que hay niños que están inmersos en contextos indígenas y que interactúan en términos de bilingüismo todo el tiempo, ¿no? Y que eso articula no solamente distintas formas de pronunciación. Yo vivo en Oaxaca, en una región indígena, y algo que es muy marcado acá es
el desorden gramatical con el que hablamos muchas veces, justo porque se impregnan las formas de hablar español con formas de hablar zapoteco. Y en el zapoteco primero lo que va es el verbo. Y entonces los niños que generalmente crecemos en entornos donde se hablan ambas lenguas, pues llegamos a la educación formal y continuamos nuestras trayectorias educativas arrastrando este estigma de que no hablamos bien o que hablamos revuelto. Y bueno, esas son algunas cosas que me hace reconsiderar lo que tú planteas. Y también me atrevo a tratar de pensar la adquisición del lenguaje, más bien de la lectoescritura, porque pareciera que en este ámbito hemos aceptado o justificado culturalmente el adoctrinamiento, porque hay una manera apropiada de escribir y de leer. Incluso con qué mano se escribe, o sea, hay formas muy hegemónicas y que se tienen que inducir en los niños. Y pareciera que justo esto, reconocer que ellos son sujetos capaces de tener autonomía epistémica, pues igual nos ayudaría a buscar otras estrategias de enseñanza y otras estrategias de evaluación de cómo se adquiere la lectoescritura. Sí, yo creo que esa sería la reflexión a la que da lugar tu presentación. Sí, sí, pues yo estoy completamente de acuerdo. O sea, también, por ejemplo, creo que por eso es importante como el énfasis que pone Brunner y, bueno, otros autores también en la pragmática, ¿no? En los usos. Y esta idea de que el niño desde el principio tiene sus propias intenciones, sus propios fines y está buscando los medios para lograr esos fines, ¿no? Entonces, en realidad, no importa o que tú quieras como imponer una manera de enseñar a leer, a escribir, a hablar. En realidad, eso solo va como de algún modo a coartar. Ya se ha hablado, ¿no? O sea, por primera su gusto, como por el aprendizaje, su motivación. Y en realidad una como buena manera sería reconocer cuáles son esas intenciones, cuáles son esos fines y cómo estas herramientas lingüísticas le sirven para el logro de esos fines, ¿no? Porque en realidad, ¿con qué intenciones enseñamos a leer y a escribir? No, o sea, si es como una cuestión puramente académica, en realidad al niño no le puedes explicar eso. O sea, lo importante sería que o lo importante es, como ya lo reconocen como algunas pedagogías en el sentido práctico, eh, que los niños entiendan el uso o para qué les sirven esas herramientas y aprendan a usarlas para el logro de sus propios fines. O sea, y también, por ejemplo, lo que dices en cuanto a los idiomas, a mí me hizo pensar en el lenguaje inclusivo, ¿no? O sea, que, por ejemplo, pues las personas que son muy críticas, ven una E y dicen, ay, no te entiendo, ¿no? No estás hablando correctamente o no estás escribiendo correctamente. Y en realidad, si uno lo ve como desde una cuestión de los usos del lenguaje, de la pragmática, pues dices, en realidad no lo entiendes, o sea, estamos inmersos en una dinámica y en un contexto en el que en realidad sí se entiende, ¿no? O sea, en realidad no es un buen argumento decir que por una letra ya estás como modificando todo el lenguaje y estás haciendo como tu propio lenguaje, ¿no? Y pues yo en realidad no tenía como muy en mente la cuestión de contextos multiculturales, como tú mencionas, pero pues es eso, ¿no? O sea, en realidad no es que los niños aprendan a hablar mal, o sea, si aprendieron a hablar así es porque así lo reciben los estímulos y les ha servido para pues culturalmente, ¿no? O sea, en realidad se entienden, ¿no? Y en realidad las gentes les entienden, o sea, si no fuera como funcional, si no fuera en realidad algo que se pudiera entender, no lo usarían, ¿no? Porque no tendría caso. Bueno, pues eso. Pero sí, estoy muy de acuerdo con todo lo que mencionas.
Bueno, si no tenemos otro comentario más o alguna otra pregunta, podemos ya ir concluyendo este espacio. Les repito que la charla va a estar disponible en nuestro canal de YouTube y las invito también a revisar qué otros videos hay ahí. Tenemos ya una lista de reproducción que se está nutriendo con videos en este momento para que conozcan a varias filósofas que a través de pequeñas cápsulas nos van contando por qué razones decidieron dedicarse a la filosofía, cómo conciben la función social de la filosofía. Y bueno, reflexionan sobre algunas otras preguntas en unos 3 minutos. Son en total como 25 participaciones que igual nos puede servir para irnos identificando, irnos relacionando también entre nosotras y pues reconocer que hay una presencia de mujeres en la filosofía en México. Cuídense mucho, me despido de ustedes, les agradezco inmensamente por asistir y Ana y Jimena estuvieron excelentes. Espero que igual podamos contar con su participación en la siguiente edición del seminario. Están cordialmente invitadas y está la convocatoria publicada en la página de la Red Mexicana. Y bueno, sin más por ahora, me despido de ustedes. Les mando un abrazo y cuídense. Muchas gracias. Igualmente un abrazo. Gracias a todas.